Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid, porque seguramente hay muchas personas que es la primera vez que están aquí. Esperemos que no sea la última. El Centro Asturiano es una casa abierta a todo el mundo que quiera venir, todas las personas amantes de la cultura. Aquí son muy bien recibidas. Y hoy tenemos la suerte de repetir con Soledad Martínez como coordinadora de otro bello acto. Bueno, lo primero que quiero es transmitir el saludo de nuestro presidente, que lo tenemos por Asturias. Yo soy el presidente del Centro. Y desde allí nos saluda a todos los presentes, a Carlos Dors como figura principal, alma mater de este acto, a Soledad Martínez, que le tiene mucho cariño, te quiere mucho, como te queremos todos en el Centro Asturiano, porque nosotros estábamos muy envidiosos de los cartageneros y esto, ¿cómo lo arreglamos? Y lo supimos arreglar, porque Soledad Martínez es asturiana adoptiva. Nos encantaría que fuese asturiana predilecta, pero claro, eso no puede ser. También. Eso no puede ser. A ver. Bien, pues nada. Realmente los que tienen que expresarse aquí hoy son ellos. Yo simplemente saludarles, darles la bienvenida y cederles el micrófono para que esto se ponga en marcha, porque vamos a tener mucho de qué disfrutar. Gracias, Soledad, por venir una vez más, aunque sea jueves, como si fuese un martes de la poesía, y nada, que nos disponemos a disfrutar. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Andrés es presidente adjunto del Centro Asturiano y lo tenemos aquí. Muchas gracias por estar aquí y por abrir este acto que promete ser muy bonito. Buenas tardes, queridos amigos. Es un placer estar con todos, compartir esta tarde lluviosa, en la que parecía que pensaba yo que iba a haber muy poco público, pero no, que va, estamos hasta el final. No sé si hay algún asiento vacío por ahí. Y también vamos a compartir este acto maravilloso de música, danza y poesía. Hoy vamos a presentar el poemario ilustrado Conjugando la biodanza, de Carlos Dors, poeta, pintor, ilustrador y crítico de arte. Carlos Dors, además de pintor y poeta, es doctor en Historia del Arte y ha sido profesor de Humanidades y de Arte Contemporáneo de la UNED, así como conservador de dibujo en el Museo Reina Sofía de Madrid. Ha sido profesor de pintura y dibujo en diversos centros culturales de Madrid. Como poeta ha publicado la antología Hechizos, Amarres y Delirios, Libertarias y el poemario plurilingüe de dísticos de Natura, Vitruvio 2012. Y este que hoy presentamos, Conjugando la biodanza. Ahora vamos a presentarlo. Asimismo, es autor de un curioso anecdotario de pintores titulado Vivir entre pinceles, Altera 2007. Tiene concluidos y pendientes de publicación de Humanidad, poemario de haikus, biografía del desierto, aforismos poéticos, Rara avis, una nómica para escritores de todos los tiempos, y su último poemario, Paisajismos, y en prosa el libro de relatos ilustrado Hilos de Ariadna, que publicará este año Reino de Cordelia. Es nieto del gran escritor, filósofo y crítico de arte Eugenio Dors, y prologuista, editor y representante literario de la obra del maestro catalán. Como crítico de arte, ha publicado diversas monografías de pintores como Goya, Miró o Juan Gris, así como es autor de numerosos artículos sobre arte, estética y literatura en diversas revistas y suplementos culturales de nuestro país. Ha ilustrado diversos libros de poesía y relatos, entre los que destacan
Tarde de circo. Poemas de Jaime Ferrán. Vivía en el bosque. Relatos de Ángela C. Ionesco. Oraciones para el creyente en Los Ángeles. Oraciones de Eugenio Dors. Y En la Hondura. Anecdotario de Pablo Dors en Honduras. Como pintor, ha realizado más de una veintena de exposiciones individuales y ha participado en numerosas colectivas y poseen obras suyas colecciones privadas e institucionales de Madrid, Barcelona, Roma y Nueva York. Decir, por último, que Carlos Dors va a exponer próximamente, después de no hacerlo en la capital desde el año 2002, en la Galería Ara Arte de Madrid, una veintena de óleos y acrílicos sobre el tema Ciudades de Noche. Exposición que se podrá ver del 24 de abril al 16 de mayo de este año. Pido un fuerte aplauso para Carlos Dors. Ahora tiene la palabra Blanca del Castillo, que hablará de en qué consiste la biodanza y los beneficios terapéuticos que otorga su práctica, y dos pinceladas sobre qué aportan al mundo de la biodanza los poemas y dibujos de Carlos Dors. Un aplauso para él. Hola, hola, ¿estáis ahí? Sí. Pues voy a empezar por lo último que me has propuesto, que es que aportan los dibujos y poemas de Carlos Dors no solo a la biodanza, sino al mundo. Mucha maravilla, muchísima belleza, expandir lo que biodanza significa, Carlos. Te estoy eternamente agradecida por crear este libro y por crear este acto que me da la oportunidad de hablar de qué es biodanza y cómo nos puede ayudar. Ella es la culpable del libro. Maestra. Pues bendita responsabilidad. Muchas gracias. Conocí a Carlos en el Espacio Pozas hace unos años y el abrazo nos ha traído hasta aquí. Fijaros si son importantes los abrazos. Y biodanza, ¿qué es? Difícil definirla. Yo invitaría a todos los presentes, de los cuales muchos sé que sois biodanzantes, pero los que no lo sois, a que la experimentéis, porque por mucho que yo lo explique, biodanza es un sentir. ¿Para quién? Pues para todos los enfermos de civilización. ¿Esto qué significa? Pues que estamos demasiado comprimidos, reprimidos, encorsetados, vivimos un mundo de rutina constante, donde el sentir ya no tiene importancia. Y además el mundo es cada día más virtual y la biodanza afortunadamente es presencial. Esto es muy importante porque ahí nos podemos mirar de verdad, abrazar de verdad, sentir de verdad, podemos danzar la música y se hace a través de 5 líneas de vivencia. La vitalidad, porque vais a conectar con vuestra alegría de vivir, de estar vitales y sanos. La creatividad, porque todos, absolutamente todos, y no se escapa nadie, somos dioses, somos creadores, y crear sana. Y en biodanza no hace falta saber bailar, no se hacen coreografías ni nada, es tu sentir y lo que te nace en el instante. La afectividad, porque el hombre es gregario por naturaleza, no es bueno que el hombre esté solo, a no ser que elija su soledad. Y a través del afecto, pues te comunicas con las demás personas y pierdes muchos miedos, caen muchas barreras de una forma muy sencilla y muy progresiva, que es lo que biodanza hace. La sexualidad, que es un tema muy tabú en nuestra sociedad y en muchas otras, claro, y en biodanza se trata con muchísimo respeto y profundidad, porque
La sexualidad es una energía muy potente, muy poderosa, que bien usada nos puede llevar al éxtasis espiritual incluso. Y como no, ya la trascendencia, que es la espiritualidad del ser humano, trascender nuestro propio ego y poder fundirnos en un todo. Estas son las 5 líneas de vivencia que Rolando Toro, que es el fundador de Biodanza, trabajó, porque mantenía que si el hombre está en estas 5 líneas de vivencia, se siente pleno y en paz. Y desde luego las personas que practicamos la biodanza, día a día vamos llevando a nuestro cotidiano también la maravilla. Pues porque nos cuesta sonreír menos, estamos menos en la cabeza. De hecho, en biodanza, cuando se danza no se habla, porque lo que tiene que hablar es el corazón, es la mirada, es la caricia. Y bueno, que yo os convoco a todos a venir a experimentar la biodanza por lo menos una vez en la vida. Muchísimas gracias. Tiene la palabra Oukalele. Pues bueno, yo me voy a presentar como una ignorante, porque yo he oído hablar de la biodanza hace tiempo a una amiga que daba cursos o lo recibía o me quería siempre guiar para que fuera. A mí me encantaría, o sea, me hubiera encantado hacerlo, todavía no lo he hecho nunca. Y entonces luego me encuentro con Carlos hace unos meses en un recital de poesía que nos citó, los Davidov, ¿no? Era la familia Davidov, entonces era Dani el hijo, ¿no? El hijo de Heriberto Raval, y ahí estuvimos todos leyendo o haciendo algo en relación a la poesía de Dani, y al final se me acercó Carlos y estuvimos hablando un rato y bueno, desde entonces nos hemos escrito por WhatsApp y yo empezaba a sentir un poco lo que me llega de él, lo que me va contando, y hace poco pues me dijo que se quería participar en esta presentación de este libro, ¿no? Me dijo que sí, pero no sabía nada. No sabía ni cómo era el libro, ni lo que iba a pasar, ni cómo es la biodanza, aunque algo me llega, ¿no? Entonces, mi primera relación con la biodanza real es este libro, ¿no? Bueno, yo tengo una especie de maqueta, ¿no? Privilegiada. No sé. Que me la ha dejado o me la has regalado también porque está dedicada. Para que pudiera leerlo y enterarme un poco qué es lo que vamos a hacer aquí. Creo que me voy a enterar mucho más también cuando la veamos lanzar a ella, pero me ha llegado mucho ya a través del libro. Entonces, yo como ignorante, como me he presentado como ignorante, me preguntaba por qué un poeta, un escritor, hace un libro sobre la biodanza. Normalmente haces un libro sobre la naturaleza, sobre el amor, ¿no? En poesía, de pronto me encuentro con un libro sobre biodanza y me ha hecho preguntarme por qué, ¿no? Entonces, me ha llegado algo como de grupo. Yo voy diciendo cosas que luego ya me diréis si son ciertas, ¿no? Como que hay una unión entre las personas que han participado en esto, si sois un grupo que siempre sois los mismos, os reunís para bailar, ¿no? Para danzar. Entonces, el libro está dividido en 12 capítulos, que son 12 poemas. Y a mí me parece que es un libro dedicado a los valores humanos, como dices tú, no virtuales, que también lo virtual puede ser muy humano y muy amoroso, ¿no? Pero son reales, ¿no? No virtual, sino como del abrazo real, todo. Entonces, son liberar, meditar, cobijar, sentir, sanar, unir, purificar, flotar, abrazar, querer, amar, biodanzar, ¿no? Y a través de esos poemas nos vamos metiendo un poco en lo que es la biodanza a través de sus ojos, a través de sus palabras. Para poder meterme en este libro, antes estaba empapándome de su poesía y os quiero poner una que he grabado porque lo que es curioso es que yo normalmente leo un libro y lo leo y ya está, pero al leer las poesías, los poemas de Carlos, me entraban ganas de recitarlos en alto, ¿no? Y ya me estaba gustando tanto que me grabé uno para poneroslo. Porque... No lo digo por qué. Pájaros la voz de aquel pájaro. Ahora, al micrófono. Es que no sé por qué. ¿Está el micrófono aquí? Sí.
que se oye tan bajo. A que se oía mejor. Espera. Un momentito, son cosas técnicas. A ver si no lo consigo, pues no. No, pero si no hacemos otra cosa. ¿Eh? En el inmenso cielo se escucha un eco. En el inmenso cielo, de la noche quieta, dulce y melancólica, sobre el azul nocturno de la oscuridad y el silencio, en el inmenso cielo. Tiembla el árbol, la queja del pájaro, en el inmenso cielo. Pájaro, ¿lloras? En el inmenso cielo. No sé si lo habéis podido sentir, pero a mí me hacía sentir mucho. Entonces, según palabras de Carlos, en este libro el amor, la ternura, la bondad, la unión y la espiritualidad de los seres humanos han puesto su tienda de campaña en los versos de Conjugando la Biodanza. En este libro podemos encontrar valores humanos como en el poema Liberar, que tiene un carácter social, protestatario y casi político, ¿no? Y luego podemos entrar en poemas que te llevan totalmente a la espiritualidad, al amor. Hay una diferencia entre querer, hay un capítulo dedicado a querer y otro a amar. Y hay como un querer entre todo el grupo, ¿no? Como que hay un amor entre todos los que están participando en la biodanza. Y también hay un amor de persona a persona, ¿no? Y luego lo que es muy curioso, que también yo me hago preguntas porque yo no he hablado con él, o sea, yo me he ido metiendo con ojos totalmente puros y nuevos en este libro, y cada poema está dedicado a una persona, ¿no? De pronto cuando lo abro y voy pasando me encuentro que hay uno dedicado a mí. ¿Por qué habrá sido esto, no? Y es un poema que se llama Sanar, y habla que si pudiera acariciarme la cara o algo así, que me sanaría. Y estoy deseando ser sanada, vamos. Sí. Y yo creo que es que luego vamos a escuchar los poemas, o sea que es absurdo que yo lea algo, ¿no? Yo solo os puedo decir que cada capítulo es un poema y un dibujo, que los dibujos vas a hablar tú de ellos, y que te vas metiendo en un mundo que desde luego te apetece muchísimo conocer, y que es un mundo humano, amoroso, espiritual y casi como de levitar, ¿no? Incluso hay un poema que se llama Flotar, que yo creo que cuando entran en la danza llegan a flotar, y creo que hay mucha unión entre las personas que están participando en esto. Es lo que me lleva a este libro, y bueno, pues que podamos biodanzar y disfrutar todos de él. Gracias. Si quieres oír otra vez, lo enchufamos directamente arriba. Para que se oiga. Sí. Bien. No lo hago. Pero ya no hay que poner nada más del móvil, ¿no? Ya no es necesario. Pero lo habéis oído bien, ¿no? Sí. Si era solo para dar un aroma de cómo es su poesía. Antonino Nieto nos hablará de los dibujos del libro y de la persona de Carlos Dors como pintor y dibujante. Hay músculo, hay apertura, hay espacio infinito, hay líneas que desnutren la desesperanza, hay, contra el ombligo de lo perecedero, pies, manos, pechos, brazos, incalculables brazos como alas. Hay rostros, curvas, salones acunando risas en el insomnio del lienzo. Carlos Dors visibilizando el temblor que da cuerpo y alimenta. Carlos Dors acariciando incansable la verdad de la herida. Buenas noches a todos los nacidos, a los hoy invisibles y a los que aquí estamos. Debo decir que la grandeza de lo que uno hace reside muy a menudo en su capacidad para los agradecimientos.
Gracias a Carlos Dors por haberme despertado feliz en esta insumisión de lo armónico y lo universal, y que no sin exactitud encarna en este su poemario de Conjugando la biodanza. Un placer compartir mesa y mantel con Bárbara Ucalele, Blanca Castillo, Perla Ortega, Ingrid Da y Alejo de Togores. Gracias al Centro Asturiano de Madrid, en la persona de su presidente adjunto, Andrés, y a Soledad Martínez, suya, la bendición que no cesa. Respirar es bailar, bailar, dibujar el corazón del cosmos, tú, la pura luz que alimenta lo impensable, no la posibilidad, lo que de solo e irrepetible alcanza la alegría. En estas ilustraciones, dibujos, bocados del alma, Carlos Dors pone ojos, piel, rostro en el flotador del tiempo, desnuda las cadenas, precipita la bondad inmortal de las cinturas, del renglón que agota las sombras y crece la salud de la llama, de lo que en ti succiona la mandíbula del grito. 1. Aquí te espero comiendo un huevo. Cantaban los niños en los pueblos hace más de 1000 recuerdos. Ni cantaban, ni comían huevos, ni recordaban la negritud de sus augurios. Liberaban contra el cosmos de su desnudez la alegría del misterio que no los ahogaba, que no los escupía siervos, que acaso los besaba párpados del ojo que todo lo ve. Así la alegría que hoy nos cuenta a sorbos Carlos Dors, sí, a puñados de sal en la boca del grito, en la adentada boca del silencio. Contra la muerte, contra la pura angustia del ser, la simple combinación, la risa, el abrazo, la comunión de los cuerpos ahumando la desnudez del barro a renta o escoba en el pulmón del viento. Del libro de los gestos, la viva voz de los nacidos. Sueldos del hambre, la palabra, los sentidos, la vida misma. El aplauso de lo conseguido, crédito del polvo en su peregrinar a dentellada libre. Libre ni la pura combinación. Somos respuesta, conclusión inútil, propuesta contra el estallido de la alegría. Y si te llaman y te dicen que has muerto, que el juego se ha acabado, que la nada y el control absoluto sobre tu cuerpo, pensamientos y demás trucos que te alimentan tuyo, el miedo, la culpa, la divinidad, son producto, agujetas del alma en su sistemático abrazar también las miserias que aseguran tu sustento, unir, purificar, flotar, conjugar la sed de lo imposible con la hambrienta soledad de lo perdido. Y en esa danza, no los sentidos, no el abrazo, no la fe en lo que te ha sido dado. El corcho de la luz absorbiendo la brutal singularidad de tu condena. Cobijar, sanar, querer. Miras al infinito y te ves, esto es, te reconoces en la impiedad de tu propio nombre. Cadenas, obediencias, muerte, 3 alegrías, la misma y única boca. Careces de nombre y no eres producto de tu imaginación. Ejecutas, solo ejecutas lo que contra ti insomnia al grito. Del libro de los gestos, la viva voz de los nacidos. Biodanza entonces, conjugar la biodanza, también. El caso es armonizar lo dado, desprenderse de los 1000 vestuarios de la desnudez que nos confunde y aflige pecho de otras risas. De ninguna. 1. No son dibujos o ilustraciones, son las líneas del horizonte desinfectando el alma, sintiendo la inexistente plasticidad de los muros. Y cierras los ojos, y cuentas las manos, y lanzas los brazos en la total espiral del ciego y lo invisible. 1. Unir lo incontable, las miradas, las ausencias, el no del espacio en la vertical de lo visible. Unir lo insaciable, las espaldas,
el bordado de los rostros, la ficción de los pies, las cinturas que nunca suman cero. 1. Purificar la desintegración de los cuerpos, esto es, administrar la barbarie, el no lugar del ritmo, las súplicas del tiempo, el voy y el vengo de los pasos no dados, la fértil inutilidad de la fe, de caricatura en caricatura, catequizar la hondura de la lágrima. 1. Flotar, frotar la inmensidad del abismo, flotar, desconstruirse salto, vértigo, flotar, ignorar la profundidad del vacío dibujándose mueca del placer grande. Estamos vivos, nada de perdón, habrá que olvidarlo. Carlos Dors le da la vuelta a las infinitudes de caminos y conjunciones mil, concretiza el abanico de imposibilidades de humedal en humedal, liberar desde la unión, purificar flotando, no es que sea optimista, es activo y acumula resultados. No niega la publicidad inherente a la multitud de realidades con que nos cerca, le llaman finitud, la bien amada naturaleza o el crepitar cruento de las leyes, normas y demás bocados con que la inteligencia y sus beneficiarios nos ahorcan para de una vez y para siempre mutilar las becadas celebraciones del dolor, la servidumbre, la ceguera que nos crece sordos, mudos. Carlos Dors, práctico, espiritual, hacendoso, nos muestra desde el vaciamiento la plenitud, desde el abrazo y el baile integral completo sin tasas, la descongestión de angustias y demás rapiñas de cuerpos y mentes. No es posible, es, y así nos lo canta. Y nuevo y ya sin guardianes ni nombres que lo especien producto en venta, nos lo baila. 1. Meditar, he aquí su laureado acento. La cabeza como sobrepeso al cuerpo que nos imanta espacio cerrado en el no lugar de lo inexistente. Los ojos vueltos sobre sí mismos. Las manos acorralando la carnal putrefacción de la ausencia. Tú, yo y el nosotros, espalda contra espalda, vociferando náuseas contra la imposibilidad que nos corroe. Meditar, el universo entero, entregado a tu alma errante, escribe en ti, insomne, feroz, de nadie, la verdad que de nada te salva. 1. Tus manos taponando nariz y mente. Tus ojos cerrados. Que no entre del barro aquí lo que escuela lo mortal. La paciencia, la esperanza, la serenidad de la boca en su cruento respirar. Salvado el quinto mandamiento, la agonía de ser. Son rejas, los músculos, las lechadas del pelo augurando el no va más del nunca, de la orfandad del lienzo que sostiene tu lengua, tus taponados oídos, el temblor de tu nuca. Sanar, 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 salivar el refrigerio de las uñas. 1. 2 corazones y un solo pecho. ¿Quién distrajo a Dios? Abrazar, ventilar insalvable la soledad del vientre. 1. El 2 o el 1000 por 1. O alambradas como redes alumbrando el desfilar del barro, o el tic de las 1000 formas acumulando informes, despilfarros, letras del siempre creciente analfabetismo. Cobijar lo que en ti no produce y en el otro restaurar la alegría. 1. Querer contra todo pronóstico, rendición o bienaventuranza, de la divergente unidad de los pechos, de la creciente autoridad de los incontables silencios, de la virginal imposición de cuerpos y espacios para no ahuyentar las sombras, de la brutal conspiración de la inocencia, esta lágrima del siempre. Querer, querernos, ampliar el margen, no la sed, el refrigerio infinito del yo y sus incontables e imborrables corazones. 1. Fruto de la paz inmensa que nos trufa valientes hijos de la misericordia, fruto y temblor de la eternidad sintiente, no la hombruna, ni el salón del grito,
ni la báscula que nos catapulta a pulso inútil del rincón de lo vivo, fruto del valor imperecedero e incomestible, este rastro y rostro, este santo despilfarro del polvo. Hablo del corazón, le llaman soledad. Hablo de los 1000 corazones que anidan en el solar del pulso. Hablo de ti, hablo de mí, hablo del nosotros, del bocado grande, del amor que nos da nombre e informa. Fruto inmortal del barro, esta unidad informe que nos tritura, comedor sin fondo. Amar, amarnos, la sola verticalidad de lo indisoluble. 1. Incontable la danza de la invernal biografía del polvo. En el infinito, tus solos ojos dibujando lo que en mí se oculta. Tú, que en mí te especias viva ración del luz. Yo, que en ti me conjugo solar bendición del hoy. En el infinito eterno del mar de lo invisible, mis solos ojos piel de lo que en ti se anuncia. Sal y lengua, restos del dolor del nunca. De la mortal multiplicación de panes y peces, pura danza, este desnudarnos sin más, 1 más 1, nuestros. Exquisita hidratación de lo incontable, párpado en fertilidad permanente, incontable la lanza de la invernal sabiduría del polvo. Los dibujos que abrazan a este libro son raíz, razón y mano abierta. Son dibujos a lápiz grafito de carácter abocetado, sugeridos y sugerentes, plenos de ternura, líricos, dinámicos y musicales que, aunque muy personales, pueden evocarnos muy lejanamente dibujos de Matisse, del escultor alemán Ernst Barlach, o en algunos casos del Picasso de la Suite Polar. Esto, me dice Carlos, desnudo ya de toda rendición. Se queda corto. En su impericia desnuda a Dios. En su perfección disuelve la mortalidad creciente de mentiras y verdades. Es Carlos Dors, en sus dibujos e ilustraciones, la misma luz que del alma aquí saliva a la soledad del barro. El cuerpo, la danza de las líneas rico humedal, amamantan siempre vírgenes el sol de las ausencias. Conjuga Carlos desobediencia, alegría, invisibilidad, crea para nunca acabar, para siendo no ser. Y así, y no a su pesar, del vacío en su mecánica soledad sonora, el total vientre viste huérfanas a las 1000 líneas del corazón del grito. Todas y cada una, Carlos Dors conjugando la biodanza. Todas y cada una, músculo, apertura, espacio infinito. No son líneas, Carlos, ni dibujos del manantial de las sombras, lo que tú insomnias. No son líneas, Carlos, son lenguas, cuerpos santos, fe y renta de los sentidos. Buenas noches a todos los nacidos. Ahora vamos a escuchar al organizador y principal protagonista de este singular acto, Carlos Dors. Buenas noches. Bueno, en primer lugar quería decir que este libro, la culpable y principal protagonista de este libro es Blanca Castillo, que es la que me ha introducido en la biodanza, que es una maravilla. Y por eso yo, cuando iba a las sesiones de biodanza, luego siempre después escribía el poema. Esto ha sido un proceso de tiempo, y luego es una selección de los poemas que he escrito. Quería agradecer también, por supuesto, al Centro Castellano, que me ha dejado esta casa, a don Andrés Fernández, a Valentín Martínez Platero y a Soledad, que es una mujer excepcional en todos sentidos. La tengo un cariño.
se agradezco mucho. Es una mujer exquisita, una mujer con una gran personalidad, una gran artista, una gran poeta. Luego también quería agradecer, por supuesto, a mi editor, Alejo de Togores. Me da mucho la lata para que el libro saliera a mi gusto. Y por supuesto te quiero agradecer a todos los que me han presentado, a Ucalele, es una presentación muy bella. Y bueno, en un momento ya no sé qué decir, porque has hecho, dije 5 minutos y te has tirado aquí media hora casi. Pero ha sido una maravilla, ha sido un discurso realmente, bueno, es un extraordinario. Aparte es un gran amigo, un gran amigo. Bueno, y luego quería agradecer vuestra presencia a todos vosotros, a todas las personas que me acompañáis, muy queridas, bueno, por supuesto a Perla también, que ha venido, que es una mujer también extraordinaria, que la tengo un cariño tremendo, que va a venir aquí a danzar porque es una mujer que, aunque no es profesional, para mí es como si fuera una profesional. Baila, es una maravilla, ¿verdad? Parece que flota en el espacio. Y luego quiero agradecer también a todos los amigos que habéis venido, a Ana Rodríguez de Cortinares, que es mi principal amiga, quizá. Luego a Modena, que está aquí también, bueno, un gran internacional que también es una maravilla, además ha compuesto una misma canción extraordinaria del libro, de un poema que se llama Meditar. También agradezco muchísimo a mis hermanos que han podido venir, a los que han podido venir. Está también aquí Paco Rodríguez de Barrio, mi maestro de coro. Está la mujer que me ha acompañado estos últimos 25 años, madre de Miguel Arnijo Yago Basil, que va a ser un gran escritor, Virginia Silva, a su hermana Delia, que también le tengo mucho cariño, y a su marido Rodolfo, a todas mis amigas que están, Elena Cuadros, una persona que la quiero muchísimo, a Justino López Ibar, que conozco hace muchísimos años y que tengo un cariño tremendo, es uno de mis grandes amigos. En fin, a todos los que estáis aquí, no me quiero tampoco olvidar de nadie. Bueno, quería decir solamente unas breves palabras sobre lo que yo he querido un poco expresar y lo que para mí es la poesía. Tolstoy decía que primero ser buenos, luego ser adorados y luego amaros los unos a los otros. Y Eugenio II decía que hay que cultivar lo que en nosotros hay evangélico, en amistad y en diálogo. Eso creo que es una de las cosas que también nos proporciona la violanza. La poesía para mí no es un aditamento, un adorno que se pone a la vida, es la vida misma, es un hecho biológico. Los poemas no tienen ninguna utilidad práctica, aparentemente, aunque sirven para vivir y para convivir. No nos preguntamos para qué sirven. Al igual que nos sucede con un paisaje hermoso o con un bello rostro de mujer, los disfrutamos y nos elevan hasta lo más espiritual que hay en nosotros. Siguiendo a Antonio Colinas, para mí la poesía no es escribir poemas, sino una forma de ser y estar en el mundo, como sucede con la pintura. Los poetas hablamos con Dios, con nosotros mismos o con la naturaleza en voz baja. A veces muy pocas, el mundo nos oye como por casualidad. Si con este poemario he podido transmitiros un gramo de belleza y espiritualidad, me daré muy contento. Muchas gracias a todos. Ahora vamos a proceder a la audición de los poemas recitados por Blanca Castillo de Castillo. Acompañada al piano Ingrid Damm, Perla Ortega. Vamos a retirar un poco la mesa. Vamos a...
Esto va a ser un poco improvisado. Conjugando la biodanza. Carlos Doros. Para Blanca del Castillo, maestra de biodanza y de vida. Siento cara a las estrellas que eres un ser único e irrepetible, y que todo el universo se ha confabulado para que seas quien eres. En amistad permanente y angélico diálogo, Carlos Doros. Introito. Biodanza o la poética del encuentro. Has de ser abrazo, el abrazo acerca. Has de ser caricia, las caricias sanan. Has de ser mirada, la mirada es alma. Has de ser verdad, la mentira aleja. Has de ser presente, el presente calma. Has de ser escucha, acepta al que llega. Has de ser dicha, la alegría es buena. Recupera tus alas,
Si danzas, biodanza, este es el legado que a tu paso dejas. Poema 1. Liberar. Dedicado a Arabia Mouxia. ¿Sabéis que hay unos misteriosos guardianes que mantienen nuestro espíritu atrapado, moribundo, apresado, desterrado? Sabemos todos que a pesar de estar tan retenido y encerrado, nuestro espíritu sabrá y podrá liberarse. ¿Hay una fuerza secreta que le permitirá escaparse? A pesar de ser tanta la oscuridad en la que vive encerrado, sabrá salir el espíritu a su luminosidad y encontrar por fin el encanto de su existir. Los controles castrantes los saltaremos y hasta el espíritu llegaremos. ¿Cuál es la fuerza secreta que lo libertará? ¿Será la biodanza la que lo liberará de la oscuridad y del destierro? Liberar. Poema 2. Sentir. Dedicado a Irene Sams. Danzo por la sala embriagado completamente por el sentimiento. Lleno. Y siento que es aquí, donde el sentir llega más allá de la música, al remoto lugar de no se sabe dónde, al remoto lugar de no se sabe nunca, al remoto lugar del espíritu pleno. Sentir. Poema 3. Unir. Dedicado a Vicky Zamora Bercello. Lentamente las personas todas, al juntar nuestras manos, se van haciendo una sola al biodanzar. Lentamente las personas todas, al juntar nuestros pies, se van haciendo una sola al biodanzar. Lentamente las personas todas, al juntar nuestras cinturas, se van haciendo una sola al biodanzar. Unir. Poema 4. Purificar. Dedicado a Yolanda Ulloa. Cada paso que damos en biodanza es un pie con el que atrapamos al tiempo. Cada paso que damos en biodanza es un acto de fe en nosotros mismos. Cada paso que damos en biodanza es un fracaso que sorteamos. Cada paso que damos en biodanza es un desánimo que evitamos. Cada paso que damos en biodanza es una preocupación que expulsamos. Dancemos entonces, bailando hacia lo más profundamente purificador. Purificar. Poema 5. Flotar. Dedicado a Perla Ortega. Comencé a danzar. Mis pies se elevaban muy ágilmente en el aire y caían muy lentamente, otorgando al aula una etérea luminosidad. Al caer, mis pies parecían como si flotase,
suspendidos en el aire, posándose en el parquet muy suavemente después. Luego, maravillado, contemplé los blancos pies de los danzantes que se movían muy pausadamente, como si flotasen. Aquella danza me parecía en el espacio luminoso del aula tan sumamente silenciosa y espiritual que, movido por alguna fuerza misteriosa, alcé los brazos y me sentí como un ángel en un escenario celestial de ángeles. Flotar. Poema 6. Meditar. Dedicado a Ingrid Dahl. Medita la biodanzante con los ojos cerrados el orden de su cuerpo pleno, contemplado en calma en ese instante, y siente, amante, que en sus ojos cerrados habita el universo entero, entregado a su alma errante. Meditar. Poema 7. Sanar. Dedicado a Urca Lili. Si toco tu cara como una caricia, sin reservas, sin miedos, tocaría tu cura, te sanaría mi caricia, te sanaría, te sanaría. ¿Me dejas que te quiera? Te sana que te quiera. Te quiero sanar. Poema 8. Abrazar. Dedicado a Almudena Cuadros. Hubo alguien rumbo sin danzaba, para viendo a quién aproximarse al fin. Abrazar. Poema 9. Cobijar. Dedicado a Balbina Jiménez. Tuve en mí tus manos y el fuego amoroso de tu caricia. Tuve tu cuerpo armonioso y la cobija de tus brazos. Me abandono ahora en la cobija de la dicha. Tu fuego me calienta, amoroso. Tus brazos me cobijan y tu ternura me acaricia como animal protegido. Siento la radiación de tu ternura. Vivo la realidad deseada de nuestra unión anhelada. Cobijar. Poema 10. Querer. Dedicado a Ana Rodríguez de Colmenares. Cada vez más armónico y pujante aparece como un yo infinito, íntimo y emocionante en la amplitud de la sala el grupo de danzantes. Y descubro asombrado
el inmenso goce acompasado de un cosmos de cuerpos fundidos, convertidos en amorosos espíritus danzantes. Y se abrazan los biodanzantes, vertiendo y recogiendo los latidos de sus corazones en un solo e inmenso yo. Querer. Poema 11. Amar. Dedicado a Olga Cebrián. Al concluir la sesión de biodanza en el espacio de aquel día, cuando iba el adiós a darte, fue tal la tristeza al dejarte que me hizo saber que te quería. Tu alma, al comprenderlo, ya sabía que el rubor de tu cara se iluminó al hablarte, y al despedirnos te pusiste aparte del grupo, amedrentada y tímida todavía. Silencio y temblor fue al mirarnos con sorpresa, mas ya la plenitud jubilosa de volver a vernos de nuestra promesa nos infundía una alegría tan gozosa que nuestros labios suspiraron quedos. Adiós, un placer en conoceros. Y se estremecieron nuestras almas en nuestras manos, juntando los dedos tan temblando que fue como si nuestros corazones se estuvieran amando. Amar. Poema 12. Biodanzar. Dedicado a Yolanda Pérez Segoviano. Una y otra vez se repiten las miradas confiadas y nos damos la mano, nos acariciamos, nos abrazamos, una y otra vez. Una y otra vez nuestros cuerpos unidos en rotación como gira el mundo, infinitamente, cíclicamente, hacia el encuentro del espíritu, inexorablemente. Una y otra vez se repiten en círculos las miradas confiadas, los tiernos contactos, las caricias y los abrazos en el poema interminable de la biodanza, danza de la vida eterna e incesante. Una y otra vez. Biodanzar. Poemas y dibujos, Carlos Dors. Ahora va a tocar una canción que ha compuesto de Ingrid Guedá, de poema militar. Está dedicado a ella. Para concluir.
Quítate los zapatos. Bueno, sobre todo, enhorabuena, Carlos. Muchas gracias por invitarme, es un honor y, claro, me ha sido un honor tremendo encontrar un poema dedicado para mí. Yo soy más cantautora que pianista y ha sido todo improvisado lo que sentía en cada poema, ¿no? Y como todos nosotros aquí. Entonces, esta canción también es una improvisación. Espero que te guste. Todo ha sido improvisado, todo baile, no hemos ensayado nada. Todo ha sido Medita la vida danzante con los ojos cerrados, el orden de tus cuerpos pleno, contemplado en calma en ese instante, y siente errante que en sus ojos cerrados habita el universo entero, entregado a su alma errante. Medita la vida danzante con los ojos cerrados, el orden de su cuerpo pleno, contemplado en calma en ese instante, y siente amante que en sus ojos cerrados habita el universo entero, entregado a su alma, entregado a su alma errante. Y siente amante que en sus ojos cerrados habita el universo entero, entregado a su alma errante. Pues, Carlos, ven aquí. Agradecemos que hayas elegido el Centro Asturiano para presentar tu libro, Conjugando la Biodanza. Ha sido un espectáculo maravilloso, ¿verdad? Maravilloso. Yo he sentido que algo espiritual, como has dicho antes muy bien, flotaba en este escenario y nos elevaba hacia un mundo irreal y desconocido. Gracias por estar aquí, por presentar tu libro. Presidente, cierra el acto. Foto. Antonino está por ahí. Antonino. Bien. Antonino. Se ha ido Para la foto. Antonino. Vente. Antonino, porfa. No faltes. Y que salga Alejo también, que es el editor. Alejo. Sí, hombre, sí, sale. ¡Bravo! Bárbara, sal también.
Un fuerte aplauso. Bueno, muchas gracias a todos. Bien, yo venía hoy con una curiosidad, una intriga, por saber qué era esto de conjugar la violanza. Me voy sin saberlo, claro está, pero algo he aprendido, que es un programa, veis, es un programa sensacional, como bien ha dicho Soledad, un programa que me ha cautivado, me ha encantado. Esta sensación de serenidad, de sosiego, de paz. Gracias, Carlos, por elegirnos para presentar tu libro. Gracias a estas figuras maravillosas que te ayudan, porque sin dudar que ellas tienen mucho que ver en esto, en la grandeza del espectáculo. Gracias, Antonino, porque nos ha hecho una disertación magnífica. Y bueno, gracias también a ti, porque a ti te conocen o te conocían. Alguien que está por aquí me habló, pues está, sí, bueno, pues encantado de conocerte porque yo no te conocía. Bien, esto es el Centro Asturiano y hoy el Centro Asturiano se siente muy feliz por haber tenido la oportunidad de expresar tanta grandeza artística, tanto sentimiento espiritual. Muchas gracias otra vez, Carlos, gracias a todos y bienvenidos al Centro Asturiano.